Entonces, cuando encuentro mindfulness, resulta que es algo que se puede aprender, se puede asimilar y se puede enseñar o compartir. Y no hace falta que yo sea parte como de una élite o de un grupo al que siento que igual no pertenezco. No tengo que estar en una La cierta pirámide pirámide, de mandatos. claro, ni tengo que estar en la barriga del sistema tampoco como dirigiendo a otros, sino que puedo tener este movimiento bottom-up. Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Bueno, ¡ay, qué maravilla poder tener a mi invitado de honor! Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de hablar con mi profesor Roberto Aristegui, quien lo estoy persiguiendo hace rato para invitarlo a Compasivamente. Vamos a conversar sobre muchos tópicos. Yo creo que este capítulo no va a ser uno, sino van a ser varios, porque yo disfruto mucho la conversación con usted y estoy muy agradecida de que esté acá. Antes de comenzar, me gustaría invitarles a que se suscriban al canal y que hagamos una pequeña respiración para que quien esté escuchando o viendo este video lo disfrute en plenitud y en presencia plena. Yo cierro los ojos. Si usted se siente cómodo, puede cerrar los ojos. Y quien nos está viendo, si está conduciendo, por favor, no cierre los ojos porque podría tener un accidente. Pero sí conéctese con la respiración. Inhale y exhale. Y este ejercicio lo podemos repetir 2 veces más. Inhale y exhale. Y una vez más. Y ahora que estamos en el momento presente, podemos abrir los ojos para disfrutar de esta conversación. Mi querido profesor Roberto Aristegui, me encantaría que usted hablase de su formación, pero también recordar que esto no es solamente una conversación para, para hablar de las chapas que podemos tener de formación, Está todos los bien, que estamos acá, está bien. sino para hablar desde el ser. Pero siempre me dicen, Mari, ¿pero a qué se dedicaba con quien hablaste para poder encontrar información? Entonces, Está usted es bien. sociólogo y PhD en filosofía. Sí, en filosofía soy PhD y también soy aparte PhD en ciencias sociales. Y psicólogo. Soy psicólogo, psicólogo clínico, hago terapia. Antes de continuar, quiero agradecer, María, la oportunidad que usted me da de conversar y de felicitarla por su camino, por su apertura. Yo también valoro eh, hacer acciones hacia los demás en el plano de como de un voluntariado. Pienso que es como son misiones de vida. Ujú. Y estoy contento de escucharla y para mí también es chispeante la conversación. Y si bien yo he tenido ese rol en los cursos, creo que los dos somos estudiantes de una tradición con la cual estamos comprometidos. Así que eso es lo que prima para mí. Así yo Gracias. también aprendo mucho de usted conversando, como ahora hemos hablado de algunas de sus especialidades, entre ellas, aparte del amor por la literatura, pero además su profesión, pero también lo del coaching ontológico. Así que espero que en algún momento dado vamos a intercambiar eh, aprendizaje mutuo. Y yo espero hablarle del pensar en el borde y espero que usted me hable para yo poder como entender más del coaching ontológico y profundizar porque he compartido en algunos aspectos con eso. Me Esto salí va a del ser una libreto, tremenda, esto va pero a ser una tremenda danza. Bueno, yo no quiero desaprovechar la oportunidad para que hablemos de filosofía claro, como concepto, la importancia de conocer la filosofía, porque es algo que quedó como una materia pendiente, como una materia como que no aplica hoy día y a mí me parece que en este momento de la vida es cuando más tenemos que filosofar, sí, estoy de acuerdo. atrevernos a pensar, atrevernos a compartir los pensamientos, pero esta mezcla entre la filosofía y el mindfulness que usted tiene,
A mí me parece que es una danza que no solamente deja el pensamiento, el conocimiento, sino que se atraviesa. Mm. Yo, Cuénteme su mirada. yo creo que hay como una crisis del pensamiento que no es solo de ahora, yo creo que se expresa, por ejemplo, nítidamente en términos de filosofía y ciencia, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, pero esto se puede retrotraer y se puede llegar al siglo XX, al inicio, al XIX, pero es largo, es de la modernidad. Pero un momento moderno actual tiene que ver con la distinción entre tipos de juicios que se llaman analíticos y sintéticos, o proposiciones de tipo científico, proposiciones de tipo filosófico, a priori, a posteriori, o necesario y contingente, son como oposiciones. Y en la distinción analítico-sintético, que es lo que se llama uno de los dogmas del empirismo o empiricismo según las traducciones, que son más divertidas en todo caso para nosotros, se propuso dentro de una cierta concepción de ciencia empirista que lo analítico estaba en un nivel y lo sintético estaba en otro plano. O sea, si usamos el símil de un submarino, está en el puesto de mando, en el puente, está la filosofía, analíticamente pensando en el significado. Y en cubierta está formada la ciencia. Mm. Entonces trabajan con un esquema como, es divertido, un amigo mío me decía flip, flap, o sea, con el primer golpe vas para un lado, cuando ya lo recibiste te llevan para el otro lado, o sea, no es tan académico decirlo así, Ujú. pero quiere decir que tú logras evadir, por ejemplo, en no caer en la analiticidad y te vas a lo sintético, no quedas en solo lo a priori, lo conceptual, Ujú. doctrinario, pero caes en otro tipo de doctrina, que es reducirlo todo a la evidencia. Ujú. Y Claro, resulta que la los dos evidencia polos. necesita eh, ser guiada por cierta concepción conceptual teórica más que conceptual diría yo, siendo que hay concepto ahí, pero teórico quiere decir no la concepción tradicional de teoría que estaba separada de la experiencia, sino que quiere decir articulada con. Entonces, un planteamiento que conecta ambas cosas se llama el holismo, que es el holismo epistemológico. Entonces, pienso que si uno acepta el holismo, no tiene temor de tener proposiciones teóricas y también visiones de tipo filosófico. Pero si yo me quedo con la periferia del núcleo central de proposiciones axiomáticas, de eso que yo en el paradigma no voy a tocar nunca, me muevo solo en la periferia, como que se dice que la ciencia crece entonces en el suburbio y en el contacto con el resto, pero se suspende el centro. Eso le puede pasar, por ejemplo, a mindfulness, cuando dicen que está basado en la evidencia, pero en realidad los programas son mindful based, son basados en mindfulness. Los estudios acerca de eso son basados en la evidencia. O sea, los estudios muestran lo que nos sucede a quienes practicamos mindfulness, pero el Exacto. mindfulness no Está es... basado en la experiencia Ujú, de estar en la atención plena. ujú. Pero si yo uso mindfulness de una manera esquemática, empirista, y me baso en que fue aceptado gracias a la gran operación que hizo Kabat-Zinn de destacar un aspecto científico, y la gente que lo sigue y que practica mindfulness incide en eso, resulta que se puede entender lo que hizo Kabat-Zinn como que suspendió el núcleo, suspendió el centro budista. Y eso se llama, si se entiende como separado y se abstrae el nivel analítico y no se tiene un holismo, no se conectan los dos planos. Entonces lo que uno tendría que decir que el núcleo es revisable, pero no eliminable. ¿Qué es el núcleo? Para quienes nos En este están viendo, caso, ¿qué en este sería el caso, núcleo? ¿qué sería En el la núcleo? discusión abstracta sería los axiomas, la teoría, no es que quiera entrar en ese tipo de distinciones, pero los axiomas tienen una implicación en teorema y que da lugar a la ciencia. Pero en concreto en mindfulness sería la teoría básica que dice prestar atención intencionalmente, sin juicio.
Son los tres núcleos axiomáticos de la teoría en cierta formulación, una formulación reciente, del modelo mindfulness, que viene de Kabat-Zinn, pero es tomada por Shapiro, Ujú. por Neff, por otras personas ahora, después del 2015 hacia acá, 2018, se publica después del 20 en castellano. Entonces, lo que tendría que decir no es suspender solamente la definición, sino que lo que tiene que hacer es desde la periferia, evidencia, pero no solo la evidencia en base a la ciencia de tercera persona, sino que en base a la experiencia también modificarlo. Mm. O sea, el núcleo tiene esos elementos, hay, cierto, hay muchas definiciones, pero cualquier definición que yo coloque, cualquier principio, va a requerir ser fundamentado en una experiencia, de modo que el centro surge también de la propia experiencia. ¿Qué? Eso es epistemológicamente, quiere decir que el núcleo es falsable, que yo puedo, no tengo que tomarlo como un dogma, Como un entonces, fijo. como algo fijo, como algo irrefutable. Es refutable, aunque no se haya refutado. Entonces, eso le da un approach holístico, o sea que están conectados los dos elementos. Entonces, ¿por qué se eliminaría? Porque primero se hace la separación y después se dice, pero este elemento queda como suelto, no está conectado con la base, pero se va, como usted misma dice, al otro polo, entonces se queda todo en la base, pero entendía empíricamente, como observacionalmente. Por eso que todas las traducciones están puestas como en términos de una ciencia normal, que sería esta ciencia empírico-lógica, donde está la etapa, por ejemplo, en psicología, la etapa moderna de la psicología, donde está el conductismo, donde está el cognitivismo. El cognitivismo viene a ser como la reacción de tipo crítico a la ciencia normal. Pero yo creo que mindfulness, compasión y ciencia contemplativa son parte de un movimiento que tendría que entenderse como una ciencia transformacional. ¿Y qué sería una ciencia transformacional? Bueno, usted seguramente en la formación suya la Ujú, palabra transformación es muy clave, ujú, pero una ciencia transformacional tendría que ser algo que cambie el paradigma eh, normal, pero que no se vaya solo a la descomposición del paradigma, que es la ciencia crítica, que sería adoptar una posición cognitivista en este caso frente al conductismo, o como sería la ciencia social cuando se opone a la ciencia natural, sino que sería más bien con un eh, pluralismo metodológico, con muchas maneras, no con un dualismo, como que la ciencia humana aprende de una manera, la ciencia natural de otra, sino que conforme al, entre comillas, al objeto de estudio, aunque no quisiéramos usar esa palabra, se usan los métodos. Y dentro de los métodos, si uno distingue, por ejemplo, primera persona, segunda persona, tercera persona, diría que la ciencia tradicional está hecha en forma normal en tercera persona, la reacción también, pero una ciencia transformacional podría involucrar más de una perspectiva y podría involucrar también un giro hacia lo práctico, sin suspender las otras miradas, sin eliminarlas. Entonces tendría que ser una ciencia más comprensiva. Estoy pensando en algún tipo de desarrollos como los desarrollos pragmáticos, por ejemplo, que responden primera, segunda y tercera persona, o sea, responde a lo expresivo, a lo normativo y a lo proposicional, que son las ujú, proposiciones científicas. Entonces, permite abordar quiebres, eso yo creo que está dentro de su ujú. vocabulario, quiebres recursivos de ciertos diseños en las tres esferas de validez que acabamos de decir. Entonces, Mm. un tipo de ciencia diferente, transformacional, podría involucrar eso, distintas posiciones, distintas maneras de plantearse. Y creo que una revolución, que no es una revolución, sería una que aborda los niveles que se llaman metateórico, metodológico y teórico. No solo a nivel teórico, por ejemplo, en psicología ha habido mucho cambio teórico, hay muchas escuelas, pero no hay concomitantemente un cambio metateórico ni metodológico. Se sigue practicando de la forma como se aprendió en la antigua escuela. Claro, usted ¿Ok? cambia los zapatos o cambia parte del terno, pero sigue usando el mismo sombrero. Mm.
Entonces, la aparente como diversidad de teorías por las cuales uno podría discutir, al tener la misma metateoría, el mismo encuadre de ciencia, de supuestos, los mismos núcleos, Ujú. son cambios periféricos pero que no afectan al núcleo, que no lo revisan. Entonces, yo creo que en el plano de la metateoría, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre estos cruces entre Oriente y Occidente. Que ahí Entonces, es donde aparece el budismo, ¿no? claro, entonces ahí es Ujú. necesario otro encuadre, no el de una ciencia normal. Ok, entonces, ¿cómo danza la filosofía con el budismo en este caso? ¿Cuáles han sido, como, porque lo que yo he sentido cuando usted nos da las clases, y me encantaría poder recordar con facilidad las frases, Sí, pero han habido investigaciones que muestran que ciertos filósofos coquetean de alguna manera claro que sí. con la filosofía budista. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, hay filósofos que se han planteado en serio, por ejemplo, Tugendhat, que es un filósofo alemán, discípulo de Heidegger, con quien tuve la suerte de estar presente en muchas clases y de conversar. Se dedicó mucho, además de problemas de Heidegger o problemas de filosofía analítica, también a cuestiones como de ética. Y él se plantea derechamente, por ejemplo, entrando en materia con lo que yo sé que es como un tema en el cual usted está involucrada con el tema de la, ellos llaman ahí de la mística versus la religión. Y la mística la entienden como en primera persona, no como en tercera persona. Y ahí trata el tema del budismo, entre otras escuelas. Pero cuando tiene que entrar profundamente desde la primera persona a comprender de qué se trata la posición de la compasión hacia otro, discute la concepción del sí mismo, la egocentricidad, y plantea que es muy bien abordada por el budismo, por ejemplo, en el sentido de que desde el budismo lo que entra a estar en juego es una concepción que en los estudios de mindfulness se habla de descentramiento del yo. Él habla más bien de disminuir la egocentricidad, como no solo criticar el egoísmo, sino que la egocentricidad en el sentido que si yo, como hablábamos hace un momento anterior A al grabar. ya a grabar acá, em, yo puedo estar como muy interesado en ser un buen practicante, de modo que no esté solo centrado en mí, sino que sea efectivamente altruista. Pero si yo hago el camino de las cuatro nobles verdades para liberarme yo, Nada más. O claro, y yo no paso, digamos, a la cuarta noble verdad o no paso con el método a la realización, y estoy solo pensando en que yo voy a obtener paz porque soy compasivo con el otro, no dejo de estar preso de la posición del yo. Es algo que Chulhan aborda cuando cuestiona incluso a Heidegger, tanto entender de que todavía se acerca al vacío o la nada desde el sí mismo todavía, como de la apropiación que llama, que Heidegger se apropia. Yo pienso que eso lo pone en la contemplación, pero por otro lado, cuando Tugendhat aborda, no discutiendo con Chulhan, que lo sigue a él, aborda el tema del vacío al cual apela el budismo, da a entender de que el aporte que tiene el budismo es que permite abordar esta dimensión del yo. Yo creo que no es una eliminación del yo, ujú. sino que es un trascender la egocentricidad. Es como una separación. Yo creo que, bueno, quienes puedan ver, no sé si tienes en tus coloquios este dibujito maravilloso donde Sí, tú sí, puedes clasificar, búsquenlo en YouTube, de todas formas yo lo voy a dejar escrito por ahí abajo en esta entrevista, porque yo creo que tú lo clasificas muy bien como un A, B, C, D, sería complejo muy explicarlo esquemático, sí, en esta conversación, porque hay un dibujo para eso, pero es como que dentro del espacio donde yo puedo ir a la práctica de mindfulness, yo me doy cuenta, yo observo qué está pasando, pero también me separo de ese yo y entro al vacío. sí, Y en ese vacío, ¿qué pasa en ese ya, vacío? está bien.
si yo me separo de la manera de estar habitualmente en el mundo, cuando yo estoy habitualmente en el mundo, Ya, profe, ¿qué sería habitualmente en el mundo en la para vida quienes, cotidiana, ajá, como un rol? estoy en un papel, en un rol, en la interpretación, diríamos, habitual de lo que significa ser yo. Por ejemplo, qué significa ser un profesor Ujú, de algo, qué significa ser un hombre de tal edad que mantiene la casa, qué significa estudiar algo. Eso tiene una determinación social que va más allá del proyecto que yo hago con eso personal. Se entiende de cierta manera. Es una ujú, generalidad, es como estar caído en una interpretación social y yo tengo que apropiarme de mi forma de existencia. Pero cuando yo hago ese camino y salgo de esta como eh, uno como cualquiera, como cuando por ejemplo Sábato escribe Informe para ciegos, uno para cualquiera, o cuando Hermann Hesse, por ejemplo, dice que encuentra un documento que es para cualquiera, no para cualquiera, dice. ujú, Está aludiendo a qué camino se hace en términos junguianos para salir de la interpretación arquetípica, sino que para ujú, personalizarme. ujú. Bueno, estamos hablando en varios sentidos, No, es que me porque, gusta porque del arquetipo explicaría entonces ese hacer, claro, ese entonces, rol. estamos de acuerdo. Entonces, cuando yo me identifico con el arquetipo, soy eh, consumido por el arquetipo, es como que aparece un yo que es como una especie de genio, que aunque sea muy grande mi ego, dice, sí, estoy aquí para seguir tus órdenes, y sigo a ese pequeño hombrecito que soy yo en algún plano. Ujú, Yo puedo decir, no, no tengo que obedecerte, no tengo que hacerte, puedo elegir. Como dice Frankl, entre la entrada y la salida hay un espacio de no reactividad donde yo puedo decidir. Y ese sería el vacío. Pero ese ujú. vacío es un quiebre existencial. Y ese vacío lo llenamos con Claro, haceres. claro. Entonces, yo estoy en el mundo bajo la interpretación habitual, Ujú, que es una interpretación de ante los ojos, que se llama. O sea, estoy en la representación de mi vida como algo que está ahí al frente. Yo soy un sujeto frente a un objeto. Y ujú, es que es como la manera moderna de ujú. plantearme. Entonces yo tengo una interpretación del ser como ante mi mirada, pero no como el ser que yo encarno. Entonces, cuando yo vivo como separado de mí, como usted dice, y vivo inmerso en eso, la vuelta sobre mí mismo no está dada en primera persona, donde podría atravesar este vacío y contactarme con un modo de ser que sea yo y que no sea solo la internalización de una imagen social, que sería el mí. Entonces, cuando yo me paro en un yo, creo que ese yo puede asumir la dimensión de vacío en el sentido que no hay un proyecto determinado, tengo una libertad. Eso se llama la aperturidad, se llama la ipseidad, dicho así más como específicamente con la palabra que busca Heidegger, y que muy pocas personas en mindfulness han reconocido. Por ejemplo, Epstein, Daniel Epstein, sí lo reconoce en un pedazo de su libro Cerebro y Meditación y le dedica algo así como un tercio de página y es muy interesante, pero al menos lo reconoce, ¿ya? En cambio, creo que en la interpretación habitual de lo que podría ser ante los ojos, o sea, ser como un ser de representación no encarnado, en la interpretación habitual de mí como un rol, Ujú. sería que yo estoy descontactado y estoy entre sujeto y objeto. Entonces yo no soy el objeto y soy el sujeto. Cuando vuelvo sobre mí puedo ensimismarme en la mismidad. Ujú. Entonces me puedo salvar del objeto, no soy objetivo, no soy objetivista, quiero decir, pero puedo caer en una forma de subjetivismo. Entonces, ¿cómo salgo de esa dualidad que es parte del dualismo del ser ante los ojos? Tengo que volver a una forma más primordial de ser, a una intencionalidad más básica que está anclada con el cuerpo. Y para eso nos ayuda la respiración y el mindfulness. Entonces la atención hacia el cuerpo, la Ujú, respiración, el contacto con la experiencia aquí y ahora,
con la experiencia, no con la representación mental, la salida del concepto, que igual es holístico, pero es conceptual, es fragmentario, el contacto con un mecanismo que, por ejemplo, la escuela de Reino Unido ha conceptualizado como la capacidad intuitiva holística, o sea, que yo me contacto con el cuerpo, me contacto con lo que siento, me contacto con la sensación, no con la percepción ni con la proyección de la percepción en una imagen. ¿Por qué nos cuesta contactarnos con el cuerpo? ¿Por qué nos cuesta sentir lo que el cuerpo quiere expresar sería o habitar? Yo no sé si puedo hablar del por qué exactamente, pero puedo tomar la conversación y el tipo de pregunta reformulándola como un ¿cómo es que pasa cuando yo Ujú, no me puedo contactar? ujú, Y entonces lo que pasa es que yo salgo de la interpretación basada en el qué, que es en el objeto, y puedo volver al cómo. Y eso implica una vuelta a la experiencia en primera persona y dejo de vivir afuera como en tercera persona. Dejo de vivir como en la interpretación de un rol. Entonces tendría que volver a la posición personal de permitir que fluya no solo una mismidad dada o supuesta, una interpretación previa, sino que surja como la apertura. Y esa apertura involucra, pues, existencialmente se dice que está en juego mi ser, ujú, que en su ser es cuestión de su ser. Y eso provoca angustia, una angustia existencial, no solo ujú, una angustia neurótica. Y si no se asume esa angustia, sería el momento existencial, si no se asume ese vacío, si no se habita, si no presto atención, no surge una respuesta propia, sino que, como usted dijo hace un rato, yo la lleno con ese vacío, con una huida o una evitación hacia el hacer. ujú, Entonces, la forma recursiva que yo tengo, repetitiva en el tiempo, de llenar ese vacío con un subterfugio, con una defensa, constituye lo que se llama mi carácter. O sea, mi cómo deja de ser un cómo abierto y pasa a ser un cómo automático estereotipado. Pero si yo soy capaz de prestar atención a él, no querer modificarlo nomás. ujú. Por ejemplo, Mindfulness insiste mucho en este punto, que yo creo que se puede clarificar en los términos que hablamos nosotros en psicología. Por ejemplo, se toma el punto de vista de la terapia sistémica. Tiene una formulación muy interesante que dice que el problema tiene una solución y que la solución es el problema. La solución es el problema. Me encanta. El problema tiene una solución, pero la solución tiene un problema. Es matemático esto. Claro, entonces yo, O buscamos un problema constantemente. o sea, yo tengo un problema, pero el problema o lo difícil de la situación problemática es que trae una reacción Mm. y ese es el cómo, pero yo atiendo solo al qué. Claro, y cuando usted dice problema, yo pienso automáticamente en el Duca. Claro, Es como que está ahí, el problema siempre va a estar claro, ahí. claro, No va a desaparecer porque exacto, yo tengo como humana que resolver ese claro. problema. Si yo trato de eliminar eso, Ujú. No lo elimino, no lo lo elimino. resuelvo. O yo Lo tran- entro en un estado momentáneo, perdón, No, es como pregunta, no es que estoy sí, segura de lo que estoy diciendo, pero como que me despierta esta reflexión y es como, bueno, ¿y qué tal si lo vemos de las matemáticas? Que usted ha hecho teorías de mm, lógica. mm, Si es que el problema tiene que estar ahí para que la matemática aparezca, emerja, ¿no? Es como para poder reformular, formular, solucionar y volver a plantear, volver a sí, sí. cuestionar. Bueno, aquí hay una aplicación en parte de lo que usted partió con lo que abrió, que en la forma tradicional yo me plantearía que, bueno, esto va a sonar súper raro, pero va a durar menos de un minuto. Para todo X existe un X. Entonces yo tengo una teoría, una concepción y la verifico. Entonces busco con mi atención eso. O sea, confirmo, que sería Ujú. como, por ejemplo, en Popper sería la raíz de lo que él llamaría el problema psicológico, la compulsión de acción. O sea, yo em, quiero, mi problema pasa a ser de que yo tengo inseguridad o que no me siento
bien en un aspecto, entonces yo empiezo a encontrar muchas situaciones que confirman mi teoría. O sea, genero una concepción que no refuta nunca el núcleo. Porque me tengo que validar. Y yo busco entonces soluciones a nivel de que voy encontrando puros ejemplos que confirman. Entonces, si yo fuera capaz de encontrar un caso que no, un caso específico, no general, de que no, una excepción, como no se da la teoría, en ese caso se refuta, yo podría pasar a cuestionar un cierto modelo mental que yo tengo, salir de un modelo mental. Ujú. Si no, lo que hago es confirmar con muchos ejemplos el modelo mental en el que vivo. Dicho de alguna manera, como con esa lógica. O sea, aquí se aplica eso de que, ¿para qué me sirve poder hacerme consciente de los supuestos o de la manera de mirar que tengo? ¿Ya? Entonces, creo que en la práctica del mindfulness y del budismo, yo niego la respuesta que tengo habitualmente a eso. Si yo salgo de la respuesta habitual, una manera de salir sería que yo fuera capaz de, extrañamente, como producir el fenómeno, o sea, si no producirlo, enfocar el fenómeno, Mm. Y en ahí, vez de huir de él. Y al enfocar el fenómeno, introduzco una manera de relacionarme con eso que es de otro orden. Entonces, eso se llama, en otro plano, sería la aceptación radical. Yo soy capaz de estar con el asunto, de hacer espacio, de pasar desde el pequeño problema eh, que por comparación es grande, a de repente verlo como un pequeño problema al ser capaz como de contemplar eh, por esa sabiduría desde otra perspectiva. Y eso se llamaría el descentramiento del sí mismo. y ahí entra, hay espacio para la compasión. Justamente, mire, lo que más me llama la atención a mí en un planteamiento de Varela en Ética y Acción, que encuentro que es un planteamiento muy sintético, es un libro pequeñísimo, donde Varela pone en acción la, no solo la neurofenología, la enacción, las ciencias cognitivas, y va retomando, entretejiendo una concepción de una habilidad ética, la ética como una habilidad. O sea, no la ética como el núcleo Mm, mm, de principios ujú. equivalentes a axiomas, a teorías o a Como una... si la ética fuese una fortaleza. Entonces, la ética tomada de esa Ujú. manera pasa a ser una habilidad, una virtud, un saber hacer entrenable, un modo no de reaccionar, sino que de responder. Y no el intentar poner en acción un principio previo, sino que contactarse a nivel de la experiencia con lo que surge de este nivel corporal. Sería como una focalización en la sensación corporal. Por ejemplo, viene un niño y va cruzando acá y yo veo que se va a caer y yo no pienso, lo sujeto. O veo este perrito que se acerca, no sé, a la estufa y yo lo llamo, le aviso, porque se va a quemar. Eh, Tengo esta respuesta inmediata, no deliberativa, lo que no quiere decir que no pueda deliberar posteriormente, pero atiendo a que hay un referente directo como virtud, como acción, como modo de ser, que es el cómo, Mm. que es el que lleva implícito y también explícitamente, bueno, lleva una respuesta. Y en esa respuesta, si yo atiendo a ello, bueno, esto es complejo porque excede el campo de este campo de la sensación, excede el restringirlo solo a una sensación sentida, no se restringe solo a lo agradable y desagradable. El budismo habla de eso y Mm. mindfulness también. Puede implicar una comprensión que también es emocional, también podría pensar, pero que no es la dispersión en que uno está diluyéndose mentalmente, sino que Ujú. es una manera de percibir la realidad de una manera específica. Ujú. Prototípicamente, yo veo
a una mujer de tal tipo aquí. No veo la mujer en general, no veo el arquetipo genérico, veo una persona específica que habla castellano de tal manera que puede ser de acá o de otro sector, por el acento, por el modo, por la mirada, por la cultura. Entonces, capto en forma completamente específica de acuerdo a mi historia, de acuerdo a la historia del otro. Entonces, creo que ese tipo de construcción, ese tipo de modo de ser, cambia la manera habitual como conceptual o teórica o abstracta en que yo vivo. ¿Mm? Estoy pensando en cuando entramos, por ejemplo, a espacios de silencio o mindfulness. em, no sé por qué lo estoy asociando con esto, pero es como cuando no nos podemos mantener en esa atención plena. Y yo me acuerdo que usted contaba en clase que a veces puede ser muy violento cuando se hacen estos retiros Sí, absolutistas, sí, sí. encontrarme con estas estructuras mentales, con estas estructuras de pensamiento, con esta desintegración Sí, es de, impresionante. de, Sí. lo, de cómo estoy viendo, de como que puede llegar a ser muy violento y surge como una especie de compasión en su mirada de decir, bueno, ¿y si lo hacemos un poquito más paulatinamente? Mm. Veo que lo que va introduciendo, así lo entiendo yo, María, lo Ujú, que usted va mostrando, como que es un proceso, lo veo como que apretamos una tecla y vamos avanzando en eso, ujú, es que vaya yo saliendo del núcleo desarticulado, ujú, vaya entrando en la experiencia y que salga, dicho de otra manera, sería que salga del ideal, de estar yo conformándome con un ideal, de modo que no actualizo, como diría Rogers, por ejemplo, no actualizo mi sí mismo o mi experiencia, sino que actualizo la imagen. O sea, tengo una idea de un cierto sí mismo como un objeto al que yo debo alcanzar, al cual debo ujú, conformarme. O sea, soy una cierta esencia a lograr, que es completamente diferente a que yo tenga esa empatía conmigo mismo en el momento actual, que sea capaz de vivir la impermanencia, que viva mi situación existencial, que no estoy completamente definido y que estoy construyendo mi esencia por la elección que soy capaz de hacer, pero que ujú. no estoy viviendo una esencia predeterminada. Y volviendo al tema de la sensación, que es lo que estábamos en lo anterior, al empezar esto, es que yo puedo tener acceso en la experiencia del cuerpo, en la experiencia humana de mí encarnado, a un modo de sentir, y que ese sentir es el que empuja, como diría Gendlin, por ejemplo, empuja las palabras, empuja la formulación. O sea, si yo distingo en la experiencia como no la construyo solo en base a un puro factor, como monofactorial se dice, sino que lo puedo, en cierta tradición analítica se habla así, pragmática, sino que yo puedo construir el significado como la intersección de dos ejes. Y la intersección de dos ejes para construir un significado supone que tengo un sentido, que pueden ser las palabras o cierta manera de entender los conceptos, pero tengo otro eje donde está el referente. Ujú. Y el referente es una experiencia sentida, vivida. Yo creo que mindfulness y compasión en el cuerpo, como usted dice, es vivido primordialmente a nivel de una encarnación en el cuerpo, de un referente directo, que es preconceptual, que es prereflexivo, y esa comprensión previa, una precomprensión, eh, moviliza las elaboraciones que yo voy haciendo, que es distinto a lo que usted, entiendo yo, que está cuestionando y estamos compartiendo ese punto, a que yo trate de conformar mi vida y mi experiencia respecto a un ideal que ya salió. Mm, Por eso que a veces yo encuentro que llevar a las personas, es complejo lo que voy a, entre comillas, a opinar a lo mejor acá en este punto, lo veo así. Podría más que opinar hablar de mi sensación entonces. Cuando veo que las personas, por ejemplo, a veces están en un retiro profundo y son interpretadas sus vivencias desde un canon escrito previamente. Entonces se derrite la cera y después se moldea con un timbre que tiene miles de años, está bien, y que puede ser redescubierto posiblemente, pero ya nada se dijo nuevo.
es conceptual. Ujú. Es como, por ejemplo, que una persona bajo el siglo XX, bajo la interpretación del marxismo o del psicoanálisis, no podía superar, por ejemplo, ser un pequeño burgués o ser narcisista. Eso se dijo antes de que fuera terapia. Entonces la persona va para que le regalen una esencia después de años de trabajo, que ya estaba escrita. No, y la esencia es algo como que se ha vuelto, bueno, lo que voy leyendo, como una persecución, como que necesito que la Lo- esencia, como si fuese un perfume, no sé, una fórmula ahí de entender qué es mi esencia, y eso nos impide conectar con el vacío real. Eso, eso. Con... Ahora, lo que más me llamó la atención, perdón, No, no, lo que vamos. más me llamó la atención en ese libro de Ética y Acción, me llamó profundamente la atención, es que Varela hace esta conexión de la ética como entrenable, como una virtud, y aplica una concepción subyacente de Dreyfus, que está usado hoy día en el MBITAC, con el cual cualquier intervención mindfulness se evalúa en 6 dominios a través de un proceso. Y también se aplica a la compasión. Ujú, Entonces, todos los MBI, Mindful Based ujú. Interventions, intervenciones basadas en mindfulness, quiero decir, o MBCT, o MBCT, o MBSR, o sea, aplicado a depresión, el modelo Estrés, a estrés, el ansiedad. modelo básico que sería como el chasis del Ujú, mindfulness, como que todos los autos se hacen sobre el forte que es el de ujú, Kabat-Zinn. ujú, ¿Ah? Es divertida la expresión. Todos tienen 8 semanas, ujú, etcétera, ¿ya? Entonces, atravesarían este como avance que va desde la no competencia, ellos parten del estudiante de libro conceptual, pasando a un estudiante de libro avanzado, pasando después a un determinado competente, después a un competente avanzado y posteriormente el equivalente a un virtuoso donde ya puede aparecer cierta maestría y finalmente un maestro. Tenemos un proceso de avance que va desde lo que llamaríamos en el otro esquema que usted aludió hace un rato, el presente ante los ojos, que es puro cálculo, que es nada más que teoría, que es como estar desarraigado, a un quiebre donde la disponibilidad o lo práctico se presentan porque vivo en un trasfondo, tengo acceso a un trasfondo y el trasfondo no es un sistema de creencias o de teorías o de representaciones, lo que pongo en el trasfondo una práctica social en la que yo tengo que socializarme prácticamente con habilidades para pertenecer. Entonces, ante un quiebre, de ante un todo, ante quiebre, un quiebre. entonces en el quiebre, cuando yo lo vivo, yo puedo derivar hacia la teoría, entonces tengo un carácter, como en la tradición se decía, un carácter sustitutivo que me prepara para enfrentar este vacío, pero que no es la respuesta auténtica. O yo podría avanzar hacia el trasfondo. Ujú. Creo que mindfulness permite ese tránsito desde el quiebre al trasfondo. Sin necesidad a veces de tener quiebre, porque si el hábito yo lo hago a diario, puedo ver como pequeño, porque yo creo que el quiebre surge, pero esto es aquí una volada mía, de muchos quiebres. Es como que, como una Recursivo. grieta, hasta que ¡pum! Se abre ese quiebre grande, ¿no? Nosotros en mi pueblo le decimos cuando un vidrio de un carro le lanzan una piedra Mm. que no se rompe Se 100%, astilla. se astilla, yo le digo toteado. Ya, está bueno, sí. Se toteó, Está se toteado. toteó. Bueno, yo creo que el quiebre es un toteo total Mm, hasta mm. que surge el golpe. Creo que en el mindfulness podemos entrar al toteo Yo sin que creo se que quiebre, sin el quiebre estoy bien brutal. de acuerdo. No había hablado con otra persona que lo formulara así tan claramente, porque hay una teoría de que el cambio se hace por el quiebre. Entonces muchas personas inducen el quiebre. Por ejemplo, hay formas de hacer terapia que consisten en hacerte quebrar. Y esto se usó en algunos movimientos, por ejemplo, movimientos de crecimiento y de transformación en que llevan a la persona a un límite, o sea, la hacen frustrarse. Ujú.
Y cuando la persona está frustrada, creen que eso equivale a la frustración existencial, de que descubrió que en realidad es un fracasado, entre comillas, y Ujú, realmente. Entonces ahí viene la salida. O tú, por ejemplo, muchas terapias humanistas tradicionales consistía en que tú, yo lo diría así, vas por lana y sales trasquilado. O sea, vas por conocer tu trasfondo, tu ser, y que lo que te muestran, que no estás en el ser, que estás en el ujú. quiebre, que no vales nada. O sea, te introducen una comparación con respecto al modo ser y te demuestran que eres pura dificultad. Mm, pura incomodidad. Entonces te muestran las astillas. En cambio, uno podría avanzar en un borde, igual tiene ciertos puntos, y constituir figuras sobre un trasfondo, pero que la figura no sea necesariamente entendida como un quiebre en el sentido de que te rompes, sino que sea una especie como de refutación de la teoría, pero que no tiene por qué ser dramáticamente Ujú, traumática para no constituir tu historia. O sea, creo que esto te reformula la manera de concebir una historia. No tienes que hacer un cambio radical de la versión de ti que se hacía antes en quebrar tu historia o eliminar tu historia, como podrían hacer algunas maneras de entender el budismo, porque entienden el lenguaje y la historia como una especie de desvarío, como no tienen una concepción de la simbolización en base a este referente directo encarnado, ujú, en que si se puede alinear la experiencia simbólica con la experiencia de las palabras, se puede producir una congruencia en la forma de expresión del modo de sentir, que no es necesariamente un interior, sino que puede ser una emergencia de un modo de sentir aquí, que yo también puedo decirlo. Entonces, creo que puede ser muy radical lo que usted dice, en el sentido de que podría haber un cambio que no vaya solo por el camino en que yo te introduzco en una metanarrativa que consiste en decirte que no hay narrativa, de modo que como tú necesariamente cuando yo te voy a acompañar vas a salir con algunas expresiones y yo lo tomo todo como expresiones de una narrativa que hay que eliminar, de modo que te entrampo paradojalmente en que hagas lo que hagas, estás en falta, es como arrancar de la sombra, ujú. ¿ya? O pedirte, por ejemplo, que estás realmente aquí, y volviendo a su pregunta o su comentario sobre eh, ¿es realmente la única manera de ser, venir al momento presente, aquí y ahora, bajo cierta interpretación, bajo este eje Mm, cartesiano, en este punto? Puede ser que yo no calzo con eso. Puede ser que para nada estoy ahí. Bueno, si profundizamos, decir, bueno, pero eso es justamente lo que quiere decir. Pero se puede introducir esta como diferencia entre cómo yo debería estar, aunque yo no debería de ver, y caigo en la paradoja. Entonces las personas buscando ser autocompasivas se cuestionan de que no son autocompasivas. Entonces Son violentas, se eso es una violenta manera. porque yo tendría que tener una buena voz, tendría que acercarme de una cierta manera. No lo digo tendría que, pero la experiencia que hacen es que no son la encarnación de eso. Entonces es como una frustración. Es lo que pasaba en otra época cuando una persona tenía esta como falta de experiencia en la adolescencia respecto de lo que podía ser la relación íntima y la vivía en soledad, no hablaba con nadie, ni siquiera con la pareja de eso, y se sentía que parece que en ningún sentido encarnaba lo que era el ideal de lo que era la película. Ujú. Claro, porque es una idealización de cómo deberíamos ser, Y pero no la de la experiencia. experiencia no es No es la, así. entonces, el tema podría decir, no, pero es obvio, pero a la vez es complejo. Es complejo. ¿Cómo acompañar a una persona a que se valide, a que acepte su experiencia, Ujú, a que tenga un background, a que elija lo que es lo bueno, la bondad, pero no como un valor previo, no como una moral de primer orden donde tiene que ser así, sino que tendría que ser una moral como de segundo orden, o sea, em, un acuerdo sobre cómo es adecuado que la persona se vaya entendiendo. Y un acuerdo con otro también, porque si no queda desfasado.
en una Y es poco a terapia, en una poco, y conversación. es poco a poco. Yo estaba leyendo a Edith Edgar y ella ya tiene 90 y tantos años, 92 años. Y todo claro, ella ahorita lo escribe como con mucha más coherencia su Mm, experiencia, pero no es que de un solo golpe ya se descubrió. A mm. medida que Bueno, vamos avanzando, vamos incorporando, yo creo profundamente en la compasión y en la autocompasión, porque en ese autodescubrimiento sí. y en eso que me está pasando, en Mm. eso que me molesta, ¿por qué tendría que ser de golpe así? Bueno, Sino que estoy de voy de a acuerdo. poco integrando, No es con un ya no me dan cuenta. quiebre, no es con una imposición, es con un proceso. Por eso que el cambio yo pienso que no es paradigmático, no es que yo pase de Ujú. este paradigma al otro, sino que puede ser que viva relacionalmente distintas maneras de ver y vivir y de sentir. Pero el sistema nos está demandando cambiar de inmediato. Y Claro. el sistema nos está cambiando, nos está pidiendo ser como robots, ¿no? O sea, Mm, respuesta inmediata, asimilación inmediata, mm, ponerse, móntate en el tren porque si no se va ahí. mm. O sea, es como un montón de conceptos que están allá afuera que nos deshumanizan en el proceso de aprendizaje, que bueno, hay personas que aprenden más rápido, otras más lento, pero no nos quedamos en el conocimiento nada más. Es como empiezo a integrar Bueno, lo en la propia experiencia. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos nosotros y el sistema? bueno, encuentro súper interesante poder entrar en esto y usted misma en las conversaciones previas a este momento la he escuchado decir respecto de la línea de Heidegger en Durkheim, por ejemplo, que hereda la cátedra en eh, Friburgo de Brisgovia. Entonces, yo creo que la exigencia del sistema de rendimiento y por otro lado, el desacoplamiento del mundo de la vida respecto del sistema, que es una tesis que toma Habermas de la crisis de la ciencia europea de Husserl en el año 36, que a su vez es como la respuesta que da Husserl en los 30, yo lo entiendo así, y así se puede entender, yo creo, en cierta línea, a lo que Heidegger dijo en los años 20, cuando habló del ser en el mundo. Entonces, sacó la reflexión fenomenológica del plano teórico, de la reflexión, y la llevó al plano de lo reflexivo, de la forma de vida. Cuando Husserl asimiló, yo creo, este planteamiento, que es un derivado de lo que él mismo había planteado, pero que es genial el derivado, por supuesto, salió la idea de que la ciencia europea tenía esta crisis. Esto tiene que ver con lo que usted planteó desde la primera conversación también, y antes incluso de esta conversación de hoy día. La ciencia europea deviene en una abstracción. Retomando ese tipo de reflexiones, Habermas ahora, en los años 70, 80, desarrolla esta idea del mundo de la vida desacoplado del sistema y colonizado el mundo de la vida por el sistema. Entonces yo creo que esa prisa está en la línea que diría Sturkheim de rendimiento. Entonces, como yo vivo en el rendimiento, vivo en la autoexplotación de mí. Estoy alienado de la forma de regulación de mi vida como tiempo. Y yo lo asocio con el dibujito de Paul Gilbert del sistema, ¿no? De como el sistema de regulación emocional. Es que me siento amenazado, Vivo en amenaza, vivo en logro. vivo el logro y el círculo Acá verde no aparece. no aparece nunca porque estoy siempre acá. Y se fatigan estos dos sistemas. Claro. Y lo que me gustaría mostrar acá es que hay maneras de ser menos violentos con nosotros mismos, aunque, aunque nos guste los logros, aunque queramos, bueno, en mi caso, lo voy a poner en primera persona, quiero seguir formándome, quiero seguir aprendiendo. Claro que sí, es algo de crecimiento personal, quiero autoconocerme, pero no lo quiero hacer desde la amenaza. No quiero sentirme amenazada y que por eso tengo que lograr algo, sino más bien desde la calma. Y cuando descubrí que podía ir a la calma,
en el mindfulness, en la compasión. Entonces el desde cambió. ¿El desde dónde? Ahora, ese tránsito, desde dónde hacerlo, ese salir de la zanahoria y garrote, trascender eso y entrar en un sistema de autorregulación, de calma, de compasión, cuando aparece este vacío del que hemos hablado, pero no como quiebre, sino que como la necesidad que tuvo la misma tradición budista de abordar el hecho de que las personas en la vida cotidiana, después de haber tenido una gran experiencia, se enfrentaban como a una especie como de quiebre, pero recurrente. Entonces, para salir de esa dualidad, aparece la noción de que en todo momento puede estar este vacío. Y si se habilita ese vacío, y eso es lo que quería decir que me llamó la atención profundamente en Varela, en esta obra de Ética y Acción, él dice ahí, y puede ser enigmático si uno no está metido en la práctica, dice que cuando aparece ese vacío, entonces la respuesta que surge es la compasión. Es muy profundo. Qué bonito. Entonces, lo que podría decir yo, que cuando yo asumo esta angustia existencial y salgo de elaborar la angustia como el cogito ergo sum, como que yo reflexiono y me reconozco que soy yo, porque pienso, y yo tengo la posición más bien de, como dice mismo Heidegger, dice, no ha sido pensado el sum, el cogito ergo sum, el ser, y ese ser no es un ser ante los ojos, es como pre-reflexivo, es previo a las reflexiones, No, eso es existencial. existencial, es una comprensión respecto de mi vida, aunque yo no sepa nada de teoría. Y esa comprensión, podríamos decir que lleva al cuidado de sí, el cuidado de sí y el relacionarme con el otro desde el cuidado de sí, desde entender lo que tiene que ser el cuidado del otro si yo empatizo. Y ahí está la compasión. Yo ahí podría juntar el tema de la compasión. Claro, porque son tres ejes de la compasión. La compasión que yo siento por otro, la compasión que el otro siente por mí, donde yo recibo compasión del otro, y la compasión que yo tengo hacia mí. Creo que tener la posibilidad de establecer este circuito implica algo que usted también dijo hace un rato, en que yo puedo vivir como sintiéndome. Entonces, no solo significa que yo observo al otro o a mí, sino que me relaciono conmigo aunque no me observe. Pero no porque no sea yo sintiéndome, porque psicología se separó la función senso-perceptiva. Entonces se desarrolló como percepción o sensación. Y la ciencia, en el año 36, creo, con Carnap, eliminaron la noción de sensación. Entonces el positivismo lógico se pasó a llamar empirismo lógico, y las sentencias, las oraciones, las proposiciones de la ciencia son observacionales, públicas, que pueden ser miradas por cualquiera en tercera persona, no en primera persona con lo que yo siento. Entonces, el modo de pensar, el esquema, excluye lo que pasan a llamar después como una fenomenología de la experiencia. El acercamiento en primera persona, nuestro acercamiento en ciencia de tercera persona. Entonces, la posibilidad de acercarnos al mundo de la vida tendría que suponer un acceso a la primera persona sin tener que suspender la tercera persona. Y aquí es donde yo creo que un planteamiento del mindfulness relacional es interesante, porque en el proceso de circulación metodológica que se plantea en las ciencias cognitivas por este grupo donde está Varela, Roth y también Thompson, hablan de la circulación metodológica, pero queda como ciernes, queda propuesta
la posición relacional, o sea, de la segunda persona. Entonces creo que lo que usted está diciendo sería, además de ver al otro y verlo desde afuera, como en términos de una objetividad, De una caja claro, con ciertas sería la tercera características. persona, yo lo puedo ver al otro como viéndome, entonces estoy internalizando la mirada del otro como, y a medida que la voy internalizando y adoptando su punto de vista, yo me socializo en la interacción con el punto de vista de la segunda persona o adopto el punto de vista del cuidador o la mamá o el papá, de la figura que sea, pero tengo la visión del apego sobre mí, pero me estoy sintiendo, entonces estoy aprendiendo a comportarme con respecto a mí mismo. Y ese aprendizaje de comportarme con respecto a mí mismo, que podría ser la compasión, puede implicar, cuando yo me estoy desarrollando, aparte del apego seguro, inseguro, evitativo, puede implicar que yo me comporte respecto de mi egocentricidad posterior, que puede ser más allá de mi egoísmo. O sea, que yo establezca el círculo interpersonal de percibir al otro, de percibirme a mí, pero de percibir cómo el otro me percibe a mí y cómo yo me siento siendo percibido por el otro. Entonces, como una concepción o teoría de la mentalización, que supone que me contacto en el mundo interno. Entonces, creo que hay un planteamiento en lo que usted dice, circuito, creo que es interesante, porque podría llegar a plantear que yo puedo tener esta compasión de la que habla mindfulness, implícitamente habla de la compasión, o los desarrollos de la compasión son súper interesantes, son como una psicología acerca de esto, no solo una filosofía, son una manera práctica de aprender a salir del sufrimiento primario, perdón, del sufrimiento secundario, volver al sufrimiento primario, no incidir en el secundario, de aprender a, básicamente, a tener este estado compasivo, pero a suspender o a descentralizar una posición del yo, ¿ya? Que es lo básico, Que es básico para pero ti. no a eliminarlo, Claro, claro. no a eliminarlo, sino que, No hay nada que cambiar. claro, Es aceptación radical. Aquí estoy, pero tampoco es autoindulgencia. Por eso creo que cuando se habla, dice la acción. ¿Dónde está la acción para no quedarme en esto? la compasión. Pobrecito que yo soy así, sino hay ciertas como, bueno, yo lo traigo con ¿cómo se llama? Terapia de aceptación y Terapia, compromiso. que es como, bueno, ¿y con qué me comprometo de esto que no me gusta quizás de mí? Pero está en mí, Está fuerte lo que dice. está en mí, o sea, Bueno. esto no me gusta, pero está. Kierkegaard, y lo trata Dreyfus en un apéndice de Ser en el Mundo, que es la primera parte de Ser y Tiempo. Hablo de las referencias, no porque me interese poner los nombres, como los años de la historia, cuando uno criticaba en el colegio. ¿A quién le interesa eso? Cuénteme la historia. ¿Ah? No, pero a mí me gusta porque o sea, el objetivo de esta conversa es Das pistas. rescatar que hay cosas que sí se conversaron en la historia. La historia es importante. Ya. La historia es Y importante. también la referencia, porque algunas cosas se nos ocurren a nosotros en el momento y otras cosas ya están dichas y uno las está regenerando con nuevas conexiones, está siendo generativo. Entonces, o sea, a partir de lo dado puede seguir generando, pero no viene todo inventado. Por ejemplo, la tradición cuerpo-mente está escrita como cuerpo-corazón. El dibujo se ha- de budismo también. Claro, se ha publicado mucho sobre eso. Entonces, no puede ser que yo diga, por ejemplo, acabo de descubrir que podría comunicarme a través de actos de habla declarativos. Entonces usted me dice, oye, estás repitiendo la teoría ontológica. Claro. ¿No? Da. Sí, pero creo que no es solo declarativo, también podría ser expresivo, porque ahí no está bueno eso. Eso lo dijo Searle, o sea, lo suprimieron, pero estaba. Bueno, ya, digamos que los directivos, o yo podría decir, creo que el ser humano tiene, no sé, una parte del yo, una parte del super yo, O del cero, no sé. o del ser inocente. Sí, está bien, está bueno que lo pienses, pero
no lo acabas de inventar. ¿Ya? Y para mí es importante esta conversación, no solamente para rescatar la importancia de la filosofía, de los pensadores y quienes se atrevieron a escribir sus teorías, sino también que hay un camino, ¿no? O sea, que lo que me gusta de la filosofía es que siempre se toman como referentes. Y esas referencias, pues, las cuestionan. Y en vez de esos cuestionamientos, vuelven a escribir sobre el tema. Pero le van agregando cositas. Es como reformular. Es como en el acto de laboratorio. O sea, es la reformulación, que es un experimento que tiene que ver con la experiencia. O sea, bueno, yo me di cuenta que este planteamiento que me hizo Roberto Aristegui, ya agregaría algo más y en eso, Claro, y ahí funciona. lo voy elaborando, lo voy apropiando en la medida que lo veo desde mí. Y eso significa que le agrego nuevos sentidos que no tenía, que no suspende los previos y que se conecta a lo mejor como un cross-tipping, o sea, un cruzar profundizando en base a las propias experiencias y sensaciones. O sea, aparecen nuevos sentidos de los términos, usados en otro contexto, de otra manera, y la manera de averiguar qué quiere decir, esto es famoso thinking at the edge, ¿y cómo entiendes tú ese término? Sí, la tradición lo dice así, estas son definiciones tan fijas, redondas como una marca de jabón, dice Sartre, cuando habla contra la definición. O en la ciencia, se define en el marco teórico y después se contrasta. Pero no se puede mover la definición porque si no, no se investiga adecuadamente. En cambio, cuando uno indaga la experiencia, en mindfulness, tendría que estar dispuesto a descubrir, no solo a verificar. Abierto a lo que suceda. Es una metodología de descubrimiento, de modo tal de que no puedo yo verificar a través de un taller que se dio lo que yo espero que se dé. Sino que tendría que entender que aunque la persona diga impermanencia, ¿y cómo es la impermanencia? ¿Qué sensación tiene? ¿Qué emoción tiene? ¿Qué pensamientos tiene usted cuando vive eso? O sea, yo tengo que tomar los términos en una granulación. Yo mismo puedo tratarme así, por ejemplo, si tengo pena, tengo depresión o estoy obsesionado con esto, o estoy atrapado en esto. Entonces, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo vives? ¿Qué sensación tienes? Y nada que ver con lo que yo puedo haberme imaginado que es estar problemado de algo. Y eso es descentralizar. Y eso justamente, eso lo descentraliza, salgo de una descripción fija, entro en un proceso y empiezo a poner experiencia. Y esa recursividad tiene un elemento autopoyético, porque yo estoy produciéndolo. Ahora, si yo tengo una concepción a propósito de autopoyético, como que está construida con modelos matemáticos lineales, yo tengo momentos, y queda fijo. O sea que se vale el piloto automático. Tal cual. Se vale, pero cual. hay que rescatar. Construyo esencias de momento, pero no tengo recursivamente lo que usted dice, la historia en el tiempo. Y para eso, y no es que no tiene que ver con que uno lo quiera poner en términos matemáticos, usando esos ejemplos, necesita funciones de otro tipo. Para entrar a la recursividad y captar un momento histórico, tiene que estar no solo en un punto, en un momento, no solo en algo lineal. Tiene que tener otro tipo de, llamémoslo así, de funciones. Tiene que ser capaz de representarse otro cuerpo, otro espacio. Tiene que salir, por ejemplo, de una representación antigua de general particular. Tiene que entrar, por ejemplo, una teoría de cuantificar que permita la concepción de lo singular. Si no, crea como monstruos teóricos. Por ejemplo, para decir de que lo divino se junta con lo humano, uno dice Cristo. Y no estoy contra Cristo ni soy educado en esa tradición. Sin embargo, puede ser que esté creando una especie de respuesta a cómo representarme el cruce de distintos niveles. Entonces, el cambio de modelo de pensamiento, el salir de la caja, como dicen en maestro, o el poder salir de un cierto esquema en base a la experiencia, puede implicar una manera de volver al momento presente granulándola
conectándola de nuevo a través de un curso histórico y pudiendo también desarrollar una mirada no solo hacia atrás, sino que el presente, pero con un horizonte, no como un instantaneísmo, un presentismo. Profe, yo tengo que volverla a entrevistar porque me gustaría abordar el mindfulness, cómo nos ayuda en relación al apego. Creo que es bien interesante Bueno, esto que lo ese tema podamos. me gustaría mucho que Y quiero que nos reunamos de nuevo, si es sí, posible, sí. para conversar eso. Pero antes de cerrar, me gustaría en primera persona preguntarle qué ha significado para usted el mindfulness. Mm. Para mí, mindfulness ha significado como, bien en concreto, una forma de conectarme con una experiencia que era previa a mindfulness, donde yo había tenido experiencias de respiración en ciertos contextos sociales, bien traumáticos socialmente. Me había sentido como abierto, compasivo, en un presente. Había descubierto que eso equivalía a experiencias que podían estar en tradiciones milenarias de la India. Había tomado contacto con esas tradiciones por una sincronicidad tremenda en mi vida. Encontré un grupo de terapia al que pertenezco todavía, donde los terapeutas usaban la línea del budismo Zen y Durkheim, más un enfoque experiencialista y existencial, que era lo más cercano a la experiencia que yo había tenido de esa tradición milenaria, que a su vez era lo más cercano a la experiencia que había tenido directamente en una cierta situación muy traumática socialmente. Entonces, eh, ser capaz de entrar a ese grupo es donde yo me sentí, me adopté, era como el núcleo más cercano al núcleo de mi experiencia, pero no eres, porque yo creo que estaba como de alguna manera como reprimido el decir el origen real, porque estaba mezclado con la situación social, política, y eso yo no hablaba de eso. Y después, al conectar la experiencia con lo que se hacía en una especie como de iniciación, tipo revelación, y yo no ser un maestro, no podía transmitir el método. Entonces estaba como navegando por un río en un tipo de embarcación que nunca yo podría como conducir más que en primera persona, pero no podía acompañar a otro a navegar de la misma manera que yo, reconocer cuando otro lo hacía, porque al no ser como un maestro de la tradición y no creerme eso tampoco, no había manera de que yo pudiera como trascender ese límite interno de comunicación. Entonces, cuando encuentro mindfulness, resulta que es algo que se puede aprender, se puede asimilar y se puede enseñar o compartir. Y no hace falta que yo sea parte como de una élite o de un grupo al que siento que igual no pertenezco. No estoy no tengo que estar en La cierta pirámide pirámide, de mandatos. claro, ni tengo que estar en la barriga del sistema tampoco como dirigiendo a otros, sino que puedo tener este movimiento bottom-up. Entonces, mindfulness, ahora volviendo al tema, ¿qué significa para mí? Es como la posibilidad de esa cuestión súper íntima, que antes podía haber sido puesta como una esencia romántica que trasciende la modernidad del diagnóstico o de la personalidad, esa interioridad, poderla trasladar, que en la vivencia no estaba, pero poderla expresar o hacer en contacto con otro, en un marco relacional. Entonces, para mí, mindfulness ha significado como tener un cierto pasaporte para no contrabandear. Yo lo veo como un pasaporte, se me ocurre un pasaporte a la humanidad, Claro, sí, estoy de acuerdo. A una humanidad a compartida, una humanidad donde compartida. yo puedo ser parte de un movimiento y donde no tengo que ser un tipo de ser esencialista o esencializado para poder hablar de eso, ni ser siempre alguien beneficiado por este sol maravilloso, pero que puedo ser también el que sale de la caverna y entorna la mirada
y le puede enseñar a otro cómo se entorna la mirada para mirar la luz y no ser cegado. Pero tampoco me siento que tenga que identificarme con una especie de maestro o filósofo rey o persona especial, sino que soy horizontalmente o recíprocamente una persona que está caminando y que puede compartir eso. Y me permite también enfrentar la parte psicológica en que la primera persona no se puede juzgar en mi visión completamente, salvo que yo haga valer dentro del setting lo que es apropiado para el otro, pero no tengo de una actitud epistemológica, de asimetría epistemológica, porque yo estoy ayudando, o soy el terapeuta. Entonces, mindfulness me permite esta como relatividad ontológica con reciprocidad en que puedo jugarme y ser sin tener que estar a cargo del otro en un sentido tradicional del setting en que yo trabajo. Salvador. Hoy, muchísimas gracias, Roberto, mi querido profesor. Muchas gracias por estar en Compasivamente. Creo que este episodio lo van a disfrutar muchísimo. Hay un montón de referencias allí que nos ha dejado. Y les pido que con libertad puedan hacer los comentarios en este episodio. Prepárense porque vendrá otro. Vamos a hablar sobre el apego. Si tienen preguntas, déjenlas ahí porque las voy a anotar y hacérselas directamente a usted y el profesor Roberto Aristegui. Muchas gracias por estar acá. Agradezco mucho su espacio, sus preguntas me han hecho ver, reflexionar, y quería dejar planteado el apego del cual estamos hablando. No se refiere a una contraposición al desapego, se refiere a una teoría psicológica de cómo nosotros crecemos. Y cuando tenemos el apego seguro o cuando hay una dificultad en ese tipo de apego. Entonces creo que es algo que abre un espacio psicológico de comprensión en la compasión y mindfulness. Totalmente. Muchas gracias. Gracias. Roberto Aristegui en Compasivamente.